Bienvenidos a Del 305 al 310 con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Y estamos grabando. Hola Fernando, ¿cómo estás tú? Muy bien, Jesús. ¿Y tú qué tal? Muy bien, feliz viernes. Feliz viernes. Ya falta tan poco para las elecciones, ¿ah? Oye, sí, estamos ya se avisoran, ¿no? Sí, increíble. Y bueno, va a ser interesante. Está interesante la campaña. Una campaña típica totalmente. Uh-huh. Muy, sí, exacto, eso es un understatement, como dicen. De verdad que da mucha angustia, mucho miedo y mucha incertidumbre. Pero Sí. bueno, Fernando, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar de un documental de televisión que está generando mucha conversación. Y yo diría no solo mucha conversación, sino mucha preocupación, muchas personas. Creo que la tónica de ese programa va un poco a informarle a la gente cosas que deberían llamar nuestra atención, no como solamente información, sino como algo que afecta a nuestras vidas y algo en lo que quizá nosotros como ciudadanos tenemos que poner más atención y más acción, ¿no? Se trata del social dilemma, el dilema social, un documental muy interesante, muy bien hecho, que habla esencialmente de qué es lo que están haciendo las grandes empresas de tecnología de información, sobre todo en los Estados Unidos, bueno, específicamente en Estados Unidos, pero también como ejemplo de las que pueden hacer en cualquier parte del mundo. este, Empresas que fundamentalmente hacen aplicaciones de social media, o sea, de medios sociales o de medios que conectan a personas unas a otras o que conectan a personas con información, etcétera. Y cómo esa misión original de muchas de estas empresas se ha desdibujado. Este, Puedo empezar de una vez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya empecé, ok. No, dale, esa era tu introducción, así que te voy a poner tus 3 minutos en este momento, Ok, si quieres. entonces, ok, chévere. Entonces, lo interesante del documental es que no están las personas que van relatando la historia y que van contando y que van analizando, son personas muy allegadas a la industria sobre la que están hablando. Y son personas que han sido protagonistas en la creación de los productos sobre los que ellos están hablando. Son gente que ha trabajado en Google, que ha trabajado en Facebook, que ha trabajado en Twitter, que ha trabajado en Reddit, que ha trabajado en American Online, etcétera, y que muchos de ellos han sido o han estado en los equipos que crearon las mismísimas aplicaciones sobre las que ellos están hablando. Gmail, Facebook, Instagram, etcétera. O sea, conocen, vamos a decirlo así, el monstruo desde adentro. Y esas son las personas que están expresando sus temores, o sea, y su asombro ante cómo ha cambiado el rumbo por el que originalmente con el que originalmente estas aplicaciones habían sido creadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos hablan de que la misión original de estos productos, de estas plataformas, de estos servicios, ha cambiado enormemente, porque antes se pretendía, por supuesto, dar un servicio específico y ganar dinero. Ya hemos hablado hasta la saciedad de que ganar dinero es una motivación totalmente válida y totalmente útil para la sociedad, para que haya invenciones, para que haya emprendimiento. Pero el punto, y lo dejo ahí para que tú continúes, el punto fundamental es que de ser empresas que creían crear productos y servicios interesantes y útiles para la sociedad, han migrado a empresas que prácticamente están creando y centrándose en la adicción que esos productos y esos servicios pueden crear en la población, sobre todo en la más joven. ¿Te Exacto, parece? mira, no, perfecto. Un tema increíblemente relevante
por dos cosas, ¿no? Primero, porque todo el mundo está hablando de este documental, y segundo, porque literalmente nos está afectando cómo nos comunicamos, cómo vivimos nuestra vida, en qué creemos, etcétera, gracias a los medios a las redes sociales. Yo estoy muy contento de que el documental se haya convertido en el fenómeno en el que se está convirtiendo, porque creo que es una conversación que hay que tener. Hay muchísimas Sí, personas que no entendían y que ahora están siendo expuestas a una explicación de cómo funcionan los algoritmos que hacen que las redes sociales nos mantengan enganchados con ellas. Básicamente, expandiendo un poquito lo que tú explicabas, las redes sociales y todas estas compañías de searching como Google o compañías como YouTube, etcétera, lo que están vendiendo es engagement. ¿Cuánto tiempo pasas enfrente de la computadora utilizando esa aplicación? Porque ese es lo que les da a ellos un valor para poder traer advertising, etcétera, publicidad, etcétera, etcétera. Entonces ellos hacen lo que sea para mantener a la gente enganchada, ¿no? Ese engagement. correcto. El, 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 eh, yo tengo, ahora bien, hablando de del documental como tal, y después volvemos al tema a lo que hace referencia, que es lo más importante. Yo tengo ciertos problemas con la ejecución del documental porque yo odié cómo hicieron las dramatizaciones, por ejemplo. Ah, bueno, bueno, sí, Siento sí, que, tienes razón. siento que, por ejemplo, la inteligencia artificial por detrás de esos algoritmos, que es una de las cosas más innovadoras y más sofisticadas y más inteligentes hechas por los seres humanos en nuestra historia en este planeta, la ilustraron de la manera más tonta, superficial y gafa que me hubiese imaginado. El mismo actor con el pelo despeinado, hablando entre ellos, con el avatar que se va poniendo cada vez más sofisticado. Mira, entiendo entiendo la intención, pero la ejecución, mira, no pude terminar de verlo la primera vez porque me molesté tanto que lo tuve que apagar. Y después al día siguiente dije, todo el mundo está hablando de esto, tengo que seguir viéndolo, y me tomé la molestia de verlo otra vez. Pero para las personas que como yo odien las dramatizaciones y quieran entender mejor a qué se refiere, mira, en el libro de nuestro escritor favorito, Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, 21 Lessons for the 21st Century, él hace una explicación magistral de cómo funciona la inteligencia artificial y cómo básicamente va a permitir que los algoritmos hagan que una inteligencia artificial sepa más de nuestros gustos y tendencias que nosotros mismos. Y eso es básicamente lo que está haciendo. Mi otro problema con el documental, que lo digo rapidito y después te paso la palabra para empezar a hablar de lo que de verdad el tema Sí. atañe, es el hecho de que no nombraron a Netflix entre las personas que utilizan eso. Y lo estamos viendo en Netflix. Y Netflix literalmente utiliza el mismo sistema de inteligencia artificial para conocer nuestros gustos, para ofrecernos películas y contenido que tenga que ver con esa tendencia que hemos mostrado para mantenernos más enganchados con Netflix. Entonces me pareció un poquito así como, por lo menos Ujú. que Netflix también lo está haciendo, me explico, porque sea un poquito, haz un disclaimer y di, esta es la misma. Lo otro que me pareció un poquito delicado, que, mira, no lo puedo acusar 100% porque unas personas que hablaron mejor que otras, porque lo mejor que tiene el documental es algo Sí, que tú nombraste, que fueron los que hablaron, las personas los entrevistados tienen una calidad gigantesca, y algunos de ellos hicieron un esfuerzo por explicar que es que no hay una mentalidad negativa o destructiva. No es que la gente de Facebook o de YouTube o de Google se sientan en una sala de conferencia para decir, vamos a ver cómo manipulamos y destruimos la sociedad. No, es algo que ha crecido más allá de sus propias sí. expectativas, y que los controla. Ahora el sistema los controla a ellos en vez de ellos controlar el sistema, cosa que es increíblemente fascinante porque de verdad tiene que ver con Terminator, la película, cuando la tecnología puede más que nosotros, aunque de una manera muchísimo más digital que robots que nos disparan rayos de láser.
Pero te paso la exacto. palabra y después sigo yo. Sí, bueno, no, está bien que hagas un análisis formal del documental. Yo no, fíjate, no. En realidad las dramatizaciones me parecieron un poquito así como de teatro de secundaria, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí es difícil que me alarmen. Cuando yo siento que me quieren alarmar, yo Ujú, me pongo duro, ¿entiendes? Y no me alarmo, aunque la cosa sea alarmante, ¿entiendes? Porque me quieren manipular. Pero en este caso, yo te voy a ser muy sincero, yo soy un caso perdido, yo caí ya en todo lo que ellos dijeron, yo lo hago, yo soy adicto a la tecnología, yo no, me distraigo con no sé qué cosa, es perfecto, pero yo pensé, mis hijos, ujú, porque ellos, si viven eso, ellos son hijos de o sea, ellos nacieron cuando ya estas tecnologías existían, ujú, todas, de modo que han criado y viven su vida diaria inmersos en en estas realidades virtuales, ¿no? ujú, Entonces yo dije, bueno, aquí hay, o sea, yo siento que son privilegiados por poder vivir en la era digital de una forma plena, pero la parte negativa o peligrosa también la tienen enfrente y están inmersos en eso, ¿entiendes? Entonces, por eso me preocupó y más bien me concentré en el contenido que en la ujú. forma, ¿no? Claro. No pensé para nada lo que tú dijiste, lo que acabas de decir de Netflix, fíjate, y es verdad, yo hubiera dicho, bueno, Netflix también usa algoritmos, pero no tanto, una cosa así, pues que tuvieran por lo menos dado una explicación ahí. Pero bueno, el punto, pues sigo un poco con la cosa, ¿no? Ellos dicen que por las mismas razones que tú expones, Jesús, ellos no esperaban que estas cosas iban a evolucionar de esa forma, la gente de Google. Por cierto, yo no sé si tú sabes cuál era el lema de Google cuando empezó. Yo creo que ya lo dejaron de usar. Este, Don't be evil, no seas malo, porque antes ellos consideraban que ellos eran el opuesto a Microsoft, que era como tú sabes, el Oh, villano wow, ajá. que quería apoderarse de todo, entonces decía, don't be evil, o sea, no seas malo, nosotros no somos los buenos en las cosas. Entonces después en 2015 lo cambiaron por do the right thing. Tú sabes, este es un poquito más, Ujú, le dieron el spin, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que estas cosas, esto dejó en manos de ingenieros que tenían 20, 30, menos de 35 años, decisiones que afectan a millones de personas ujú, y que las afectan de un modo serio, porque muchas personas, como tú y yo, me imagino, somos un poco más inmunes a estos efectos de las redes sociales, pero hay gente que prácticamente guía su vida por estas redes sociales, guía su autoestima por estas redes sociales. Hay gente que se ha suicidado por comentarios que le hacen en redes sociales o que pueden ser enormemente infelices o crear falsas realidades porque la gente le dice una cosa o la otra, o que se hacen violentas, o que se hacen, o que se autoengañan, o que son engañadas, o que se polarizan por las redes. O sea que no es baladí la cosa, no es un efecto cosmético, es un efecto real. Te cambia tus conductas, te puede cambiar tus conductas. Entonces, totalmente, sí. bueno, por supuesto que esto es algo que es importante y fíjate que para terminar este comentario, ellos dicen que sí hubo grupos de familias y de madres y de padres que se presentaron ante estas plataformas a quejarse, pues decir, mira, vale, están creando adicción en nuestros hijos, no sé qué, no sé qué. Ni las plataformas hicieron nada, no hicieron nada al respecto, pero tampoco la gente. Es como que lo aceptamos, como que nos quedamos hipnotizados, diciendo, bueno, pero es que también me sirve, eso no es tan fuerte en mi caso, etcétera. Ujú. Y la cosa siguió y ha crecido a unas magnitudes en las que estas personas se ven eh, obligadas digamos, o motivadas a decir, pues a advertir por lo menos al grado de intensidad que han llegado.
Exacto, sí, mira, volvemos a lo que a mí sí me interesó del documental, ¿no? Que es todo lo que tú estás exponiendo y es esa adicción y la subsecuente polarización que ha acentuado en la sociedad, ¿no? Bueno, y temas que tienen que ver con lo que tú decías, el cyberbullying es algo que es un problema real, donde como tú dices, niños, jóvenes y hasta adultos se han suicidado porque no han podido soportar, no han podido lidiar con la presión tan grande de cierto grupo de personas que utilizan la anonimidad de las redes sociales para literalmente hacerles bullying a la gente. Es un Sí, tema muy, muy, muy delicado. A mí me parece genial que el documental exista precisamente por eso, ¿no? Porque nos está dando la oportunidad de hablar sobre este tema, padres con sus hijos, y hay muchos chamos, mucha gente joven y muchos niños que lo van a ver y se van a volver literalmente más inteligentes al verlo en la manera como ellos eh, utilizan las redes sociales y los va a hacer un poquito más perspicaces cuando se sientan manipulados por las redes sociales, que eso es lo que me parece más interesante de todo, ¿no? Cuando veas que eh, eh, te están reforzando un tipo específico de cosas que quieras ver, por ejemplo, vas a sentir, darte cuenta, vas a poder ponerle el dedo al asunto y decir, ok, este es donde el algoritmo me está obligando a hacer algo. Y exacto. esa es la mejor arma, ¿no? Que tenemos en contra de eso, saber cómo funciona. Lo otro que me parece muy interesante es algo que también tocaste brevemente tú, Fernando, y es el hecho de cómo es, ciertas personas, y mira, y durante la pandemia donde estamos encerrados además y más aislados que nunca, las redes sociales se han convertido literalmente en el único escape, en la única medio de comunicación que tiene mucha gente. Y Sí, son las circunstancias perfectas, el perfecto caldo de cultivo, el perfecto contexto para que la gente se pierdan en esos rabbit holes, como le dicen en inglés, esos hoyos de conejo, bueno, en español no tiene el menor sentido esa sí. expresión, pero el rabbit hole que tiene referencia con Alicia en el País Alicia en de el las País de las Maravillas. Maravillas, sí. Exacto. Entonces, es eso, ¿no? Es meterse en un lugar donde te enganchas con un video de YouTube. ¿Ya? Vamos a explicar de YouTube porque es el que yo siento que es el más peligroso de todos. En YouTube, donde ves, por curiosidad te da algo que puede expresar cierta aprehensión hacia un tema que tú también sientes aprehensión. Entonces tú lo ves, si es algo, tú dices, ok, el gobierno me quiere dominar. Oh, wow, yo no quiero que el gobierno me domine, déjame verlo. Y esa columnita de la derecha donde te empiezan a ofrecer A videos sugerir. relacionados, sugerencias, exacto, esa sugerencia no es una persona inteligente que sabe qué es verdad y qué es mentira, no es una persona inteligente que sabe qué es la derecha y qué es la izquierda, no es una persona inteligente que sabe quién es Trump y quién es Putin o Chávez, no hay eso, es simplemente un algoritmo que empieza a asociar automáticamente por la inteligencia artificial con cosas que tienen que ver con eso. Y entonces el hueco ahí se hace muy profundo, porque 4, 5, 7, 27 videos más atrás vas a estar escuchando, literalmente vas a estar expuesto a, por ejemplo, teorías de QAnon, donde te van a empezar a decir que el gobierno, que el mundo entero está manejado por los Illuminatis, que está manejado por un deep state donde los controlan nada más dos personas, y esas dos personas se alimentan de niños de bebés muertos, y hay un tráfico. Entonces, la, la desinformación y el caos que esa desinformación trae, el caos trae desestabilización. Y ese es el gran problema. Ahí es donde yo veo que es la preocupación más grande, porque es la máxima expresión de lo malo a lo que estamos Sí, expuestos, ¿no? eso es correcto, es correcto. Fíjate que estos productos muestran un cambio radical en el modelo de negocios de la sociedad industrial, de la sociedad informatizada. Porque
estos son productos absolutamente hechos a la medida de quien los ve. O sea, nadie ve lo mismo que ve el otro. Ujú, Fíjate que es impresionante, es impresionante. Yo voy, a mí me gusta mucho YouTube para oír música. Yo lo uso mucho para escuchar música. ujú, Entonces, yo voy poniendo mis canciones y él sabe de mis gustos más que yo, mejor que yo. Pero hay dos cosas impresionantes que me quedaron ahí, ¿no? Es aquello de que antes, dice uno de los ingenieros que trabajó en Google, hablando de Google, pero hablando de todos en general, ¿no? ujú, Él decía que en Google antes vendían productos. Ahora no venden productos, ese no es su core business. Ellos ganan, también venden productos, por supuesto, tú te suscribes a un servicio, etcétera, pero ese no es el core business de Google. El core business, él lo dice así claramente y crudamente. Ahora venden personas, es ujú, decir, perfiles y datos personales. Porque, ¿qué pasa? Ellos ya saben cuáles son mis preferencias. Ellos ya saben cuánto estoy yo dispuesto a gastar en algunas cosas. Ellos saben si mi automóvil es de rango alto, rango medio, rango bajo. Ellos saben cuáles son mis específicas preferencias en ciertos productos, qué es lo que busco, qué es lo que me interesa, cuál es mi afiliación política, qué pienso sobre los grandes temas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a decir qué cosas le interesan a Fernando que están relacionadas con los productos que tienen consistencia con ese perfil de preferencias que tiene él en la información. Y entonces me van llegando cosas que no le van a llegar a otra persona. Le van a llegar a otra persona, pero en combinaciones distintas. Entonces, caramba, es un servicio tan personalizado para cada persona, para cada quien, que tú crees, y la gente cree en general, que eso es una cosa que le está llegando a todo el mundo. No, 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 es una cosa que le está llegando a cada quien, porque tal cual como ellos dicen, que esa fue otra frase que anoté porque me quedó me impactó mucho. Ellos dicen, si tú no pagas por el producto, tú eres el producto. Tú eres el producto porque ujú. lo que ellos saben de mí es lo que ellos le ofrecen a sus anunciantes. Y entonces el anunciante dice, mi producto es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, le dice, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿quiénes de mis usuarios se ajustan más a este perfil de características del producto? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Entonces dice, mira, Fernando tiene 60%, no sé qué. Jesús tiene 30%, ese no nos sirve porque él no va a comprar este producto, pero Fernando sí. Entonces me empiezan a mandar información al respecto y me la van combinando con otros productos que se ajustan perfectamente. Es como que yo diga, coño, pero qué chévere, este producto me gusta y este también, porque se ajusta a mis gustos y en la medida en que yo interactúe más, le voy dando mucha más información y el perfil que ellos tienen de mí es más perfecto. De modo que los productos que me van mandando son más y mucho más pertinentes a lo que yo hago, a lo que yo quiero, etcétera. Sí, Entonces, exacto. Ujú. o sea, es complejo enfrentarse porque te están dando algo que tú quieres y uno es el producto y uno dice, yo no pago nada por eso. No, si pagas sin Exacto. saberlo. Sí, no, no, y es exactamente lo que Yuval Noah Harari comenta en su libro que nombré antes, es cómo la inteligencia artificial está llevándonos a un punto donde una entidad artificial va a saber más de ti que tú mismo, Correcto. literalmente, ¿no? Y eso es, mira, yo estoy en un punto ahorita, sobre todo porque yo me leí el libro de Yuval Noah Harari hace más de un año, y con este documental, donde yo estoy casi ya como que, a pesar de que estoy, por supuesto, atento y con cuidado las manejo, por otra parte, siento que es inevitable que eso suceda. Entonces, mi aproximación a esto, la manera como yo me lo estoy entendiendo, es, ok, hay que conocer tanto como podamos hacerlo para que de verdad nos ayude en vez de que no nos ayude. Eso, buenísimo. Pero lo más interesante de esto, Fernando, tiene que ver con algo que tú y yo hemos conversado desde los inicios de este podcast, que es
Lo nombré el lunes pasado, el martes pasado, que es, le estoy llamando, esta semana lo estoy llamando mi paranoia rusa. Ajá. Y tiene que ver con lo increíblemente temprano como los rusos supieron entender y aplicar el potencial de esta inteligencia artificial. Cómo ellos, claro, décadas de entender literalmente el uso de la propaganda, ¿no? Están condicionados mentalmente y educados para eso, pero que hayan identificado el potencial de las redes sociales para crear el daño que están creando. Mira, si tuviera un sombrero, me los quitase ante ellos, porque de verdad que me impresiona, porque lo vieron antes, entendieron el uso Sí, como arma de las redes sí, sociales antes que las personas que las crearon. Y eso a mí me sí. impresiona muchísimo. Me preocupa sobremanera porque les tengo mucho miedo, porque ellos literalmente quieren acabar con el sistema que no Sí. solamente en el que vivimos, sino que nos funciona, en el que nos provee un sentido y una percepción de estabilidad y felicidad, que es muy importante Sí, 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 sí. para que entonces se convierta en felicidad real. Y el hecho de que ellos están utilizando, se están aprovechando de la genialidad que ha caracterizado ese progreso y esa evolución industrial en los Estados Unidos de la que tú has hecho referencia en varios programas, le están usando en contra de los Estados Unidos Sí, precisamente. Y eso es algo que es de ciencia ficción, eso es algo que uno hubiese leído en los años 60 y 50 durante la Guerra Fría, y uno hubiese dicho, wow, esto no va a pasar porque es demasiado fuerte. Y literalmente está pasando. El hecho de que bueno, haya personas que vivan en Tallahassee, Florida, que crean que creyeron en un momento, porque fue como siempre es como progresivo, creyeron que Hillary Clinton estaba a punto de morirse hace 4 años cuando era candidata, y hoy en día esas mismas personas son las que creen que Hillary Clinton se alimenta de bebés muertos. wow, wow, wow. Bueno, sí, ese es el lado más oscuro, Ujú. porque por ejemplo, estas empresas, su objetivo es ganar dinero y te están dando algo a cambio, un producto, o sea, un servicio y te dan videos y te dan cosas que uno mismo quiere, porque todo lo que yo recibo de YouTube lo celebro, porque, o sea, él anticipa, él adivina qué cosas yo quiero ver que no le he pedido y me lo Ujú. pone y yo digo, oye, qué pertinente, como tú dices, me conoce más que a mí mismo, que yo mismo. Pero claro, el uso ya es otra cosa, porque ya lo de Vladimir Putin y los chinos es lo contrario del eslogan de Google. Lo de ellos es do evil. Exactamente. Ujú. Entonces, claro, ellos se aplican, fíjate que ellos han captado cuál es el punto de quiebre de una sociedad. Y Ujú. es, y es justamente enfrentar a la gente en tópicos que afectan a la vida. Por ejemplo, lo que yo mencioné en el programa del martes pasado, que hablaba de que Putin, una de sus estrategias era crear división en los temas que más conflicto social traían, como lo racial, por Ujú. ejemplo o como cosas como la vacuna o la antivacuna. Ellos empezaron a crear, por ejemplo, organizaciones falsas, organizaciones que promovían la vacuna y otras que promovían la antivacuna y las enfrentaban, ¿entiendes? Ujú. Entonces, una era de la que promovía las vacunas, hablando mal de la que defendía las antivacunas, pero de forma que tú de que te crearas dudas, porque te daban argumentos aparentemente muy sólidos sobre las antivacunas también. Entonces, oye, inmediatamente tú te confundías, ¿entiendes? Y si tú tenías dudas, eras capaz entonces de entrar al website de ese sitio falso, donde te decían argumentos mucho más elaborados que los que daban los otros, porque ambos eran era un juego de simulación. Entonces, ellos han aprendido eso y si lo montan en la tecnología inventada en Occidente, inventada en democracia, inventada por emprendedores, para que la usen burócratas rusos y burócratas chinos, comunistas, y bueno, los de Putin son ultra, yo qué sé, son putinistas. Exacto. Esos individuos pueden crear mucho daño usando las mismas tácticas que utilizan estas empresas que en realidad están buscando dinero,
pero que también pueden tener efectos que ya sabemos que no son tan positivos. Yo, bueno, después que tú comentes, yo quiero hablar algo al respecto, respecto a, a los hijos y a los jóvenes. Vale, vale, vale. Mira, dos ¿Ok? cosas que me vinieron a la mente escuchándote. Precisamente por todo lo que tú decías, yo siento, y expandiendo un poco lo que yo también comenté en mi intervención anterior, siento que la salida, la solución no es retirarse de los medios sociales, es entenderlos mejor para utilizarlos a nuestro favor. Y por eso estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que no todo es negativo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de verdad que nos sirven de mucho. Y no se van a ir, no van a desaparecer. Entonces, pretender hacerse el que no existe, creo que más bien nos pone en una situación más débil que el entenderlos y saber cómo utilizarlos para que no nos afecten negativamente. La Exacto. otra cosa que a mí me parece que es fundamental, Fernando, que es a lo que yo me he dedicado con mi familia últimamente, es a darme cuenta de que uno de los goles, uno de las metas que tienen estos sistemas autoritarios radicales como los chinos y los rusos, es que es meternos en la cabeza, tiene que ver algo con lo que tú acabas de decir, meternos en la cabeza de que debemos dudar todo lo que se nos presente por enfrente. Ujú, Y poner ujú, exacto. poner todo el tipo de información que nos llega en el mismo paquete y crear esta falsa equivalencia que yo le tengo terror. Porque entonces creas complacencia. Sí, Cuando un familiar mío me dice, es que no se puede creer porque CNN, Fox News y Reuters y la BBC son la misma porquería. sí, A mí se me van los tapones de preocupación porque no se pueden equiparar, nunca. no se puede hacer una No. equivalencia. Y eso es precisamente lo que estos regímenes totalitarios quieren, que no creamos en nadie, porque eso crea desestabilización y últimamente crea complacencia. Cuando tú no crees en el sistema, la gente deja de votar, por ejemplo. Si a mí me convencen, Sí, si esta vorágine de discusiones me convencen que Biden es lo mismo que Trump, una consecuencia puede ser que yo digo, entonces no vale la pena votar, no voy a votar. Lo que es literalmente un voto para Trump. En este caso, claro. si estás del otro lado, podrías decir que es lo contrario, pero es que aplica para los dos casos dependiendo del contexto, ¿no? En la Florida podría ser un voto para Trump, en California podría ser un voto para el contrario. Es un ejemplo tonto de cómo puede ser utilizado de maneras distintas. Pero el problema del que yo me siento muy preocupado y muy apasionado, se nota en mi tono de voz en este momento, es el peligro de caer en ese cuentico donde entonces no creemos en nada ni en nadie. Sí, Entonces, esa falsa equivalencia de que todo es la misma porquería y que todo está igual de podrido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay ciertas cosas que aunque no son perfectas, si mantenemos nuestro sistema democrático de libertad y de participación, las podemos mejorar. Pero si creemos que están podridas, las dejamos caer completamente y si es verdad que no hay recuperación. exacto. Tengo un familiar que compartió bueno, de hecho, otro amigo que estaba en un chat de WhatsApp en el que tú y yo participábamos, donde estas dos personas con temas distintos, más o menos comparten un tema, un texto más o menos similar, donde combinaban algo que era un poquito verdad, un poquito exagerado y mentiras muy radicales. Pero cuando se combinan Exacto. de esa manera tan confusa, las personas que la leen o se radicalizan y creen que todo lo que está ahí es verdad, o se frustran tanto que dice, entonces no me interesa, no quiero leer Nada es más mentir, nunca, nada es verdad. nada es verdad, entonces me cierro mis sentidos y literalmente no escucho, no veo, no leo, no escucho, no consumo información que me va a mantener al tanto de lo que está pasando y mantenerme, por lo tanto, mantenerme alerta y preparado para lo que me viene. Exacto, exacto. Muy bueno. Mira, yo creo que las redes sociales han borrado las fronteras de la autoridad
que uno debería respetar respecto a temas. Por ejemplo, la ciencia. La ciencia, y una de las cosas que hacen estas campañas eh, de los enemigos de Occidente es esa, atacan la ciencia y crean una ciencia paralela, entre Sí, comillas, sí. en la que tú puedes probar que la Tierra es plana, pero que, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la mejor explicación para que yo te diga sí, pero es que hay grabaciones en las que se ve un transbordador volando alrededor de la Tierra, se ve que además se ha visto la Tierra desde la Luna? Las teorías conspirativas. Ujú. El hombre no llegó a la Luna. Eso es una cuestión que se grabó en un estudio. Eso es pura utilería. Esas tomas de la Luna, bueno, son trucos de cámara, son trucos de postproducción. Eso se puede hacer en cualquier laboratorio. No hay evidencias algunas de que el hombre llegó a la Luna. Tú tienes una evidencia. Entonces, bueno, y la hay, ¿sabes? Por cierto, Sí, 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 los espejos totalmente. refractarios que dejaron en la Luna, esos Sí, espejos, si uno le dispara un láser, se devuelve. Pero darán otra explicación, ¿entiendes? No, exacto, exacto. es que la Tierra de la Luna, a la que nadie ha llegado, tiene la capacidad de devolver eso porque hay unas piedras tal y cual. Tal y cual, siempre tienen alguna excusa, sí. Entonces, claro, es muy fácil destruir Ujú. una verdad y qué difícil es construirla. Entonces, uno de los criterios es tratar de que las personas como nosotros, que estamos tratando de crear un ámbito de, oye, de un poco de certeza razonable, de confianza, de centrismo, aunque sea de izquierda o de derecha, oye, tratemos de hacer que la ciencia vuelva a recuperar el espacio que ha tenido siempre, que es un validador. La ciencia no es la dueña de la verdad, pero es la que puede darnos la verdad más comprobable. Ujú. Eso es lo que hace la ciencia, lo comprueba. Si lo comprueba, lo da como cierto. Si no lo puede comprobar, lo da como indefinido o indecidible. Y si lo comprueba de forma negativa, dice que eso no es cierto. Entonces, ese tipo de cosas son las que fortalecen. Pero fíjate, yo decía que las redes sociales son un gran igualador, un buen igualador en algunos sentidos positivos y un gran igualador en sentido negativo. Un ignorante que tiene muchos seguidores y que tiene una bonita foto de perfil puede ser 20, 50, 1000 veces más influyente que un científico hasta ganador de premio Nobel, te voy a Ujú, decir. ujú, Porque ujú. ese ganador de premio Nobel lo conoce muy poca gente. Nadie le interesa lo que dice. Nadie le interesa su premio Nobel. No le interesa que se viste mal, que no escribe de cosas que están de moda, que no sabe bailar, que se está todo despeinado, o sea, que no está a la moda. ¿Me entiendes? Es un gran igualador. Y hay una cosa impresionante, Jesús, que yo he hablado otras veces, que es el efecto Dunning-Kruger, que Ujú. fue la investigación que hicieron estos dos investigadores estadounidenses con estudiantes universitarios. Una prueba que se ha repetido miles de veces y siempre ofrece los mismos resultados. Las personas más ignorantes son las que creen que saben más y las personas más informadas y más inteligentes son las que más dudan de sus propios conocimientos. Ellos hicieron esa prueba en múltiples universidades. Esa prueba se ha hecho en múltiples ámbitos y siempre arroja aproximadamente un Pareto de 80-20. El 80% de las personas cree que sabe y no sabe nada de un Sí, tema. sí, sí. Y el 20% que sabe es el que duda. Entonces, claro, si tú estás tan empoderado por las redes, porque primeramente tienes, por ejemplo, muchos seguidores, ya eso te empodera, tú te sientes un líder. Y luego esas personas en general son tan o más ignorantes que el que está difundiendo la información, bueno, son sumamente complacientes. Oye, qué bueno está eso. Oye, qué es cierto. Oye, ¿verdad? Como que la Tierra es plana y como que el hombre no llegó a la Luna. Porque la NASA, mira, la NASA es una organización del gobierno, en la época de Nixon Watergate, ¿entiendes? O sea, Ujú. puedes, sin pruebas, sin argumentos sólidos, tú puedes poner una verdad en el tapete y por emoción o por ignorancia la gente la va a seguir
y a veces más depende de cómo lo dices, de cómo te vistes, de cómo te ves ¿me entiendes? Es un gran igualador en un sentido que no es bueno. Y por eso yo pienso que nosotros como sociedad, como padres, como líderes, como voceros, como lo que sea, tenemos que empujar ese criterio de verdad, de certeza, el criterio científico de certeza. Si alguien me lo comprueba, que me lo compruebe científicamente, pana, porque no me vas tú a decir que tú me puedes comprobar científicamente que la Tierra es plana. O sea, Claro, perdóname. claro. Si no puedes probar científicamente lo opuesto, mucho menos puedes comprobar la planura, el carácter plano de la Tierra, ¿no? Exacto, mira, no hay nada más fácil que sembrar la duda y eso es muy peligroso y muy frustrante. A mí no hay nada que me frustre más cuando estas personas que atacan a la ciencia utilizan precisamente uno de los aspectos más importantes y positivos de la ciencia, que es su capacidad de evolucionar y de aprender en su contra. Cuando me dicen que es que ha habido teorías que han sido demostradas que no son verdad, como que si eso fuese una demostración que las ciencias están equivocadas, Exacto. me provoca, ahí sí es verdad que pierdo toda capacidad racional, me provoca ahorcarlos como Homer Simpson ahorca a Bart, porque me pierdo la cabeza de la paciencia porque es literalmente lo contrario. Y cuando uno de verdad asume una posición responsable y estudia y aprende de la historia de la ciencia y te das cuenta como Newton trajo como consecuencia un par de siglos más tarde a alguien como Einstein, y te das cuenta Ujú. de la sofisticación de las discusiones y de la evolución del conocimiento que fueron teorías y después fueron comprobadas. Es algo tan increíblemente profundo y tan maravillosamente parte intrínseca de lo mejor que tenemos como seres humanos, que de verdad me ofendo radicalmente. Lo voy a poner un poquitico más negativo con respecto a tu concepto de igualdad en las redes, porque si bien es cierto, estoy de acuerdo contigo hasta cierta parte. La otra parte que me molesta es lo que estoy viendo últimamente, cada vez más evidente, y nos pasa en nuestros medios sociales con este programa de 305310, que Ajá. los algoritmos, Facebook en particular, está aprendiendo a reconocer ciertas frases y palabras que como no es buen negocio para ellos, cuando tú hablas de algo, si tú hablas de un link que los lleva fuera de Facebook, que los lleva Ah, sí. ellos te limitan la Te exposición, castigan. te castigan. Y por ejemplo, anoche yo escribí un post después que vi, no, perdón, eso fue el lunes, el domingo pasado. Esta semana pasó muy rápido, Fernando. El domingo pasado Ujú. yo, después de ver los Emmys, yo escribí en Facebook una queja. Puse, nice progress, Emmys. That was good. Now, where are the Latinos? Yo, por lo Ajá. general, recibo un enganche en las cosas que yo posteo, que eso normalmente hubiese tenido entre 60 y 90 likes y por lo menos unos 15 comentarios. Por una razón u otra, Facebook nada más se lo ha presentado a poquitísima gente y tengo poquitísimo engagement con algo que por alguna razón, mira, quizás la palabra Emmys o la palabra latinos despertó algo en el algoritmo que a ellos no les gustó, que lo tienen como algo que no quieren que la gente hable. Cosa que me parece que es aterradora, porque lo otro que con lo que nos estamos enfrentando, que no es igual, es que estos regímenes totalitarios, como Rusia y China y sus cómplices alrededor del mundo, no son individuos los que están montando, sino son estos bots que las redes sociales perciben como miles y miles de personas. Entonces, un tweet que ellos generan, artificialmente le pueden poner un número exagerado de likes o en Instagram o en Facebook, que va a hacer que los algoritmos se confundan y se les pongan a mucha más gente aún. Entonces, esas esos factores que le quitan esa parte democrática a las redes sociales es algo que me frustra y me preocupa mucho. Sí, 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 a mí también, de verdad. Sí, porque claro, ellos ya están anteponiendo sus intereses como organizaciones
a la pureza de los resultados que daría un algoritmo si estuviera considerando meramente digamos, la sustancia de la cuestión, ¿entiendes? Si la palabra latino puede tener una connotación en contra, por ejemplo, vamos a suponer, de la conversación que ellos quieren imponer porque es la que sienten que le va a dar más resultados y más visitas, o porque lo que tú estás planteando puede ser incómodo para un tipo de público al que ellos quieren llegar porque las tendencias le están dando, ellos pueden suprimirlo, pero eso ya no es un trabajo de algoritmo. Es decir, eso no es un trabajo orgánico de la conversación. Eso es más bien una manipulación de la conversación. Exactamente. ¿Entiendes? Porque tú dices, bueno, pero entonces la palabra no sale o no me la difunden, me están manipulando, pero la están manipulando por otras razones que no son las originales y entonces ya están, entonces, en cierta forma, haciendo política en vez de reportando política. Por eso, sí, te digo que sí, te digo que el problema con el poder es que cuando la gente tiene mucho poder, es difícil que no ceda a la tentación de usarlo. ¿Entiendes? Wow, que diga, pero si puedo hacerlo, lo haré. O sea, si puedes hacerlo, hazlo. No, o sea, tiene que haber, oye, alguna cuestión de autocontrol al respecto, pero bueno, ahí es donde está, yo creo que ahí es donde está el problema que plantea el documental. Esta gente ha logrado tanto poder que da miedo que lo usen a su favor o al favor del que pague más. Porque entonces ahí viene el problema económico, el problema de las desigualdades. Si yo tengo suficiente dinero para hacer lobby o para comprarle millones de dólares en ads a una plataforma y de alguna manera mis intereses son comprendidos por ellos y yo se los hago saber o expresamente les digo, mira, mi interés, chico, es que tú invisibilices a esta gente, ¿vale? Porque esos son los que me critican. Sí. Bueno, ellos pueden perfectamente hacerlo. No digo que lo hagan, pero como cada vez están teniendo un poder mayor y como eso todavía es muy nuevo relativamente para que pueda ser intervenido, regulado. Yo me opongo a las regulaciones, pero tú también hablabas de que a veces son inevitables. Entonces, oye, también porque tiene que haber un fair play, así tiene que haber un juego limpio. Claro. Un juego limpio. Si la cosa estamos hablando de que una palabra sale por la cantidad de gente que la busca, por cómo la busca, cuándo la busca, etcétera, tú no la puedes frenar porque esa palabra te entorpece los intereses de un cliente tuyo porque estás manipulando y ya la cosa no es orgánica. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Sí, caramba. es un tema complicadísimo y delicadísimo y es algo de lo que todos tenemos que hablar. Y lo que tú decías con respecto a los hijos, los chamines, Sí. que primero hay hablar que con ellos. Exacto, hay que abrirles los ojos, hacerlos más críticos. Mira, exacto, esa es la palabra más importante de la que quiero hablar en este momento. Tenemos que incentivar, que motivar el pensamiento crítico. No es negarnos a que existen, no es negárselas, no es pretender o actuar como que si pudiésemos hacerlas desaparecer porque no se van a ir a ninguna parte. Lo que tenemos que hacer es que las personas que tenemos a nuestro alrededor desarrollen o mantengan o aumenten, incentiven, profundicen su pensamiento crítico y que tengan una Exacto. capacidad de discernación que les permita darse cuenta cuando están siendo manipulados y si están de acuerdo con la manipulación porque les trae algún beneficio, que la acepten y si no, que simplemente la rechacen. Y suena fácil, es mucho más complicado que eso, pero una mente crítica es la herramienta, es la manera más fácil de combatir esta nueva realidad, esta nueva realidad que como digo, no se va a ir para ninguna parte. Déjame agregar una cosita rápido también, que es otro punto importante, la adicción, porque esto es adictivo y los jóvenes están
adictos y a veces uno mismo. Yo a veces, yo lo digo claramente, yo soy bastante adicto a esto. Me quitan mi teléfono y me empiezo con el síndrome de abstinencia. Pero, pero a los hijos sí hablar de que tienen que ejercer autocontrol y tienen que saber dejar y también buscar otras cosas que no son tener el teléfono en la mano, o sea, que puedan hacer actividades, caminar, tener dietas, como una dieta, decir, bueno, lo voy a pagar tanto tiempo, o sea, voluntariamente porque si eso se tiene que estar como un policía controlándolo no es orgánico, que venga de ellos irlos, es difícil, pero se puede, sí se puede. Sí, exacto, Pero se exacto. Sí, puede. mira, es una cuestión de establecer disciplinas y darles herramientas para que puedan discernir, ¿no? Por su cuenta. Mira, estamos llegando entonces al momento, Fernando, ese momento en Sí. el que hablamos de lo que no nos deja dormir. Cuéntame, ¿qué vas a compartir hoy en Ok, este espacio de lo que no te deja dormir en este momento? bueno, mira, estas semanas pasadas se filtraron, bueno, es decir, los documentos se filtraron hace mucho más tiempo, ¿no? Ujú, Unos documentos bancarios en los cuales habían aproximadamente unos 2.000 millones de dólares de transacciones, pero que se supone que son apenas una muestra de una cantidad mayor. Esos documentos se filtraron, ¿no? ujú, Y a través de una organización llamada FinCEN Files, que son de estas organizaciones como Reporteros Unidos, etcétera, Reporteros sin Fronteras, etcétera. Ellos involucraron a a muchos periodistas a que revisaran todos estos cosas. Por cierto, el reporte fue obtenido por BuzzFeed, ¿no? ujú. BuzzFeed News. Sí, Se lo entregaron y tenía aproximadamente unas 2.100 reportes de actividades sospechosas de lavado de dinero. Y pero digamos, eso no tiene nada de raro. El dinero siempre se está lavando, los carteles de la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Países que tienen, por ejemplo, sanciones, como Venezuela, como Turquía, como Irán, siempre están de una u otra forma. El problema es quién los lavó ujú, quiénes los lavaron, ¿no? Esa es una investigación, por cierto, que se hizo, participaron 400 periodistas de 108 medios, ¿no? ujú, Y la BBC estuvo involucrada y estuvieron 16 meses. Pero lo que quiero decirte es quiénes participaron en eso. Oye, y ahí hay dinero, como te digo, de Venezuela, de Irán, de Turquía, de países prácticamente que están fuera del sistema bancario mundial, ¿no? ujú, Bueno, mira, fíjate, te voy a decir, HSBC, que es un banco importantísimo suizo, movió dinero, millones de dólares de estafadores, dinero robado en el mundo. JP Morgan, ¿entiendes? ujú. Hizo que se movieran más de 1.000 millones de dólares de cuentas en Londres, ¿no? Y no sabían quiénes eran los propietarios. Ellos dicen que no lo sabían y parece que es verdad, pero eso te dice también que no hay una voluntad muy estricta de hacerle los background checks a las personas que depositan o que mueven su dinero. Barclays Bank de Londres fue utilizada por Vladimir Putin para mover dinero que después se distribuye en tú sabes, distintos proyectos que tiene, que no son nada santos. El Deutsche Bank también dice que movió dinero sucio de lavadores de dinero del crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que Ujú. ellos se escudan en que las regulaciones se lo permitían, pero eso lo que indica es que las regulaciones son muy laxas o que hay terrenos muy grises. Hay muchos loopholes, muchos huecos por los que tú te puedes meter, los rabbit Sí, holes, ¿no? sí. Pero esos, cada vez que los países tratan de poner esas regulaciones,
estos bancos con sus lobbies y con sus billeteras muy, muy, muy poderosas, activan todas unas campañas de lobby y de abogados y de demandas que le hacen al Estado para demorar esas cosas, etcétera. Y entonces, bueno, hay un gran poder que hace que esas regulaciones no se puedan dar. Pero ¿cuál es el producto de que no haya esas regulaciones? Bueno, que países forajidos como Venezuela, que se roba el oro y que no haya entonces cómo cambiarlo por dinero, lo puede hacer a través de estos huecos, a través de estos intermediarios de intermediarios de intermediarios, que al final del día lo que están haciendo es dándole fuerza a las corporaciones criminales de países que son esencialmente países o regímenes criminales, pues que promueven el terrorismo, promueven el tráfico de drogas, promueven el tráfico humano, o sea, y crean devastación le están haciendo un favor a las peores causas de la humanidad. Totalmente, totalmente. Wow. Mira, Fernando, lo que a mí no me deja dormir hoy es el esfuerzo continuo y descarado de Donald Trump de quitarle legitimidad a las elecciones de noviembre, el crear una atmósfera donde la gente está siendo predispuesta a no creer en los resultados, en decir que si él pierde es porque las elecciones son robadas, el sugerir medio en chiste, medio en serio, porque con él nunca se sabe que él está atentado a utilizar una orden ejecutiva para que Biden no pueda ser candidato presidencial, es algo que a mí me preocupa profundamente. Las elecciones en un país, el respeto hacia los resultados de una elección, de las elecciones en un país, es algo en que su democracia se basa, es algo sagrado, es algo increíblemente delicado y tiene que ver con lo que hablábamos al principio en esta conversación. No hay nada más fácil que plantar una duda en un sistema. Y si hay un 30, un 40, un 45% de personas en este país que no van a creer en los resultados de la elección, vamos a estar en una situación aún peor de la que estamos ahorita, que es casi imposible de imaginárnosla. Pero está desesperado porque sabe que los numeritos no le están dando y está utilizando, como hemos hablado anteriormente, está utilizando el miedo como una herramienta, acusando a Biden de comunista. Alguien puso en Facebook algo que me pareció muy divertido, por ejemplo, que decía que creer que Biden es comunista es como creer que la Universidad de Trump era una universidad de verdad. Y bueno, pero es algo que, exacto, esa manipulación y esa siembra de dudas, ese esfuerzo de plantar dudas hacia el sistema electoral en este país es algo gravísimo, gravísimo. Y los republicanos deberían estar haciendo un esfuerzo mayor, y no estoy hablando de ti, estoy hablando de los republicanos que están en el gobierno, los senadores, los representantes, las personas que literalmente pertenecen a la élite de poder republicana en este país, deberían ser más vocales y más abiertos, calmando a la gente y haciéndoles recordar que el creer en las instituciones es el fundamento de la democracia. Correcto. Sí. Wow, tenemos un minuto para despedirnos. Bueno, con un minuto nos podemos despedir. Fernando, gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, Jesús. Igualmente. Gracias a los que nos escuchan por acá, a los que nos escuchan por Onda Positiva Radio. Y síganos en las redes, por favor, sigan poniendo sus comentarios. Gracias, Fernandito. Sí. Un abrazo. Y también en el website sí. del 305al310.com, que está todo lo que hemos publicado hasta ahora, y pueden también poner comentarios ahí. Nos gusta mucho que nos comenten, ¿saben? Porque aprendemos mucho y recibimos también feedback de qué cosas quisieran que habláramos, etcétera. Estamos totalmente receptivos a esos mensajes tan lindos que nos mandan. Aunque sean críticos, no importa. Exactamente. De todos aprendemos algo. Dale, un abrazo grande, Fernandito. Cuídense mucho. Un abrazo, Jesús. Ahí a todos. Chao.